Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal o de mandarnos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto les contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la mente de Cristo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 16. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son la locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando se habla de sabiduría, la gente piensa que se trata de una persona con una inteligencia muy desarrollada, como la de grandes científicos, o esos científicos que están preparándose para ir al espacio, o investigadores médicos, o grandes profesionales, gente que son muy inteligente, pero realmente no ese es el tipo de sabiduría del que habla la Biblia. La Biblia de lo que habla es una sabiduría espiritual. Todo el mensaje de la Biblia es espiritual. Dios es espíritu. Entonces la palabra de Dios es espíritu y es vida, y su mensaje es espiritual, y el reino de Dios es espiritual. Entonces cuando vamos a estudiar la Biblia tenemos que pensar en un mensaje espiritual. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es el conocimiento de Dios y el temor hacia Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Entonces, cuando Pablo les dice, hemos hablado sabiduría o he hablado sabiduría, le está diciendo a ellos, a la iglesia de los Corintios, yo vine aquí a hablar con el conocimiento de Dios, el conocimiento personal que yo tengo de Dios, porque él les testificaba de que realmente cuando él perseguía a la iglesia, el Señor se le apareció y vio una gran luz y oyó su voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo se sorprendió porque no esperaba esto y le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Prácticamente Pablo
estaba ahí sorprendido porque no sabía y ni se imaginaba que al quien él perseguía era realmente el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces él tenía conocimiento de Dios porque había tenido un encuentro personal con el Señor. Si una persona no tiene un encuentro personal con el Señor, nunca va a tener conocimiento de Dios, por mucho que diga yo soy cristiano. Tiene que tener su encuentro personal con el Señor y hacer una relación íntima y personal con el Señor. Ahora dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bien, ¿cuál es esa sabiduría de Dios en misterio y la sabiduría oculta? Realmente es algo que la gente no entiende. ¿De qué tipo de sabiduría está hablando? La sabiduría de Dios en misterio y la que ha estado oculta para la gente es el plan de salvación que Dios tenía para salvar al mundo del pecado, a los creyentes del pecado. Y esta consistía en que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz del Calvario, resucitar primero para que por medio de la redención de su sangre todos los creyentes fueran salvos. Y en la segunda venida del Señor, el Señor iba a venir a recoger a su iglesia, a todos los que creyeron en Él. En eso consiste el plan de salvación de Dios. Pero nadie entendió ese plan, y ninguno de los príncipes de este siglo, es decir, la gente de ese tiempo, no entendieron el plan de salvación de Dios. Aunque entre ellos había muchos que decían ser maestros de la Biblia, no comprendieron eso. Para ellos Jesús no era el Mesías que estaban esperando. Para ellos el Mesías que ellos esperan, que están esperando ahora, también es alguien que va a venir a reinar. Y que ellos van a reinar junto con Él. ¿No entiende la Biblia de que el Cordero de Dios tenía que morir primero por los pecados de la gente, para así salvar a la gente del pecado, a todos los que creen en Él? Pero la segunda vez ya no va a venir como un cordero que vino al matadero, sino que vendrá como rey y juez, a juzgarlos a todos y a regir a todas las naciones. Entonces los creyentes, los que creyeron en Él, los que esperaron en Él, son los que van a reinar junto con Él. Por eso dice: si hubieran entendido lo que es la sabiduría de Dios en misterio, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero como no lo entendieron, lo crucificaron. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Realmente la gente no se imagina lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto es salvación, vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, que la gente no se imagina ni cómo es, porque es un reino completamente espiritual. Y solamente los que son espirituales, los verdaderos creyentes, son los que van a heredar el reino de Dios. Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo les empezó a revelar a los discípulos, a los creyentes, todas las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu escudriña la mente de Dios, porque mora en Él. Hasta lo más profundo de Dios escudriña el Espíritu de Dios y nos hace saber los pensamientos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Nadie puede saber los pensamientos de otra persona. Nadie puede saber lo que piensa el marido, la esposa. Los padres no saben lo que piensan los hijos, porque no están dentro de Él. Usted no puede saber los pensamientos de otra persona, porque no está dentro de Él.
Solamente el espíritu que está dentro de una persona conoce sus pensamientos y saben si sus pensamientos son buenos, son para bien, o son malos y perversos, son pensamientos dañinos con solamente el propósito de hacer mal. Pero si usted realmente tiene un espíritu de discernimiento, con solo oír hablar a esta persona, usted va a saber entender qué clase de persona es, pero realmente no sabe lo que está pensando. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie sabe las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los cristianos no han recibido el espíritu del mundo, ese espíritu engañador, los espíritus de demonios, de doctrinas falsas, doctrinas que lo hacen errar. Ese tipo de espíritu no ha recibido el verdadero creyente, sino el espíritu que proviene de Dios, para que usted sepa lo que Dios le ha concedido. Todo lo que Dios le ha concedido es para su bien, para que usted reine con Él, para que usted sea justificado, para que sea santificado, porque usted ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice: también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está diciendo que él no está hablando con sabiduría humana o el producto de la inteligencia humana, porque los hombres realmente quieren oír a una persona inteligente hablar, a una persona que ellos llaman sabia, con una inteligencia desarrollada. Pero él dice: nosotros hablamos con las palabras que nos enseña el Espíritu de Dios. El Señor Jesús dijo: cuando lo lleven a las sinagogas, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, porque el Espíritu de Dios que mora en vosotros, Él les enseñará lo que habéis de hablar. Y estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto quiere decir que solo las personas, los creyentes que son espirituales, son los que van a recibir el mensaje de la palabra de Dios. El que no es espiritual no va a recibir el mensaje de la palabra de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre natural es el hombre pecador, que por naturaleza ya peca. El hombre que no quiere saber de Dios, el hombre que blasfemia de la palabra de Dios, el hombre que contradice la palabra de Dios, el hombre que piensa que no importa lo que haga, él puede hacer con su vida lo que él quiera porque es dueño de su vida. Entonces, ese tipo de hombres no entiende la palabra de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede tener discernimiento, porque todo lo de Dios es espiritual. El mensaje de la Biblia es espiritual. Pero muchos lo quieren interpretar de una manera diferente, natural o carnal, pero no es así. Su mensaje es espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual sabe juzgar todo, él sabe lo que es bueno y lo que es malo, él sabe cómo actuar, porque en su mente, en él está morando el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le da a conocer los pensamientos de Dios y lo que Dios quiere para su vida, cómo hablar, cómo actuar, cómo conducirse, tener una vida centrada en el Señor, dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Quién conoce la mente de Dios? Nadie. Nadie puede conocer la mente de Dios porque no está dentro de Él. Dios dice, mis pensamientos son más altos que los cielos. Entonces nadie puede alcanzar la mente de Dios. Pero el Espíritu de Dios sí conoce la mente de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Porque tiene la mente de Cristo. Solo el que tiene el Espíritu de Dios y está lleno del Espíritu de Dios es el que tiene la mente del Señor. Porque el Espíritu de Dios le da a conocer los pensamientos de Dios y le da saber de cómo pensar, como piensa el Señor. Entonces, lo más importante es que usted se llene del Espíritu de Dios para tener la mente de Cristo. Vamos a leer ahora ahí en 1 Corintios del capítulo 3, del 1 al 3, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. La iglesia de los Corintios era la iglesia más problemática que Pablo fundó. Esta iglesia, cuando llegaban a celebrar la Santa Cena, se emborrachaban, llevaban su comida, se ponían a hacer fiesta ahí, y los más ricos llevaban más comida y se emborrachaban, y los pobres pues comían poco. Pablo les habla de eso. Había fornicación en la iglesia, habían cristianos que estaban fornicando con prostitutas, había incesto. Entonces había muchas cosas malas. Esto significa que esta iglesia no era espiritual, no había gente espiritual ahí. Por eso Pablo les dice, yo no pude hablarle a ustedes como espirituales porque no son espirituales, sino que les he hablado a ustedes como gente carnal, como a niños en Cristo. Un niño en Cristo es aquel que todavía no ha aprendido a caminar en el camino de Dios. Si usted mira a un niño, no sabe caminar y tiene que andarse arrastrando. Entonces así es aquel que es niño en Cristo, el que no ha tenido crecimiento en el Señor. ¿Qué es crecimiento? Crecimiento espiritual es cuando el cristiano quiere vivir la vida de Jesucristo, que su vida se parezca a la del Señor, que el Señor viva en usted. Y usted ya no va a vivir su vida, sino que la vida del Señor. Que Cristo viva en usted y usted viva la vida de Él. Entonces, esa es una persona espiritual. Pero el que es carnal no está viviendo la vida del Señor. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Había muchas divisiones en la iglesia. Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de lo otro. Entonces, eso es carnal, que en una iglesia esté habiendo una división. Porque todos somos del Señor. Porque solo Él murió por nosotros. Porque la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El apóstol Pablo aquí les dice a los romanos, no se conformen a este siglo. Lo que quiere decir él que no se conformen a los placeres de este mundo. Está hablando, él habla de su tiempo, a la gente de su tiempo, que se conformaban a los placeres de este mundo y a solventar las necesidades que ellos tenían, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Es decir, que tiene que haber una transformación de la mente. Usted tiene que tener una renovación de su entendimiento, una transformación de su mente, una renovación de su mente. Esto es quitar todos los malos pensamientos que tiene. Quite todos esos malos pensamientos de hacer daño, de fornicar, de adulterar, de todas las cosas malas, de rebelarse a sus padres, de odiar a la gente. Quítese todos esos malos pensamientos para que se renueve su mente y usted pueda comenzar a tener pensamientos más espirituales. Para que el Señor llene su vida, para que el Espíritu Santo llene su vida y le esté dando a conocer los pensamientos de Dios y usted pueda tener la mente de Cristo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En que usted piense como Él. Jesús dijo, ejemplo os he dado, para así como yo he hecho, vosotros también hagáis. El Señor quiere que usted haga lo que Él hizo, que sea obediente como Él fue obediente a su Padre, que sea humilde como Él se humilló. Entonces, quiere que usted viva su vida como Él, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que usted obedezca en todo al Señor. El Hijo de Dios tiene que estar cerca de su Padre, tiene que estar en la casa de Dios, tiene que estar obedeciendo la palabra de Dios, tiene que estar creciendo siempre, viviendo su vida a como el Señor Jesús vivió su vida aquí en la tierra. Su vida tiene que parecerse a la vida de Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver Juan 16, 12 al 15. Dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesús, antes que fuera entregado, le empieza a hablar a sus discípulos y a exhortarlos. Les dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar. Porque los discípulos en ese tiempo no podían sobrellevar las cosas que el Señor tenía para ellos, sencillamente porque el Espíritu de Dios no había venido a ellos todavía y no podían entender las cosas que Él tenía que decirles, porque no eran todavía espirituales. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, se los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, en el día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a comprender la Biblia y comenzaron a tener sabiduría espiritual.
comenzaron a tenerlo, a comprender los pensamientos de Dios y a saber las cosas de Dios. Ya no eran aquellos discípulos que siempre estaban preguntando, ahora estaban preparados para enseñar, para predicar y para ser nuevos discípulos, y así como la iglesia empezó a crecer con la llegada del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no ha venido a la iglesia, pues realmente esta no hubiera crecido. Así que Él quiso crecer la iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. De todo lo que va a oír a quién, de todo lo que va a oír a Dios. Todas las palabras de Dios que Él las conoce, y Él les va a enseñar todas las cosas y las cosas que van a venir. Es decir, el Espíritu de Dios le está enseñando a los cristianos lo que va a pasar, lo que está pasando en el mundo, porque todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Todas las catástrofes, la guerra y todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Entonces el Espíritu de Dios nos ha enseñado todas estas cosas, y esos hombres escribieron las cosas que el Espíritu de Dios les enseñaba. Luego dice, Él me lo glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios glorifica el nombre del Señor. Si el Espíritu de Dios glorifica el nombre del Señor, ¿por qué muchos no quieren glorificarlo también? Si usted es cristiano, debe glorificar el nombre del Señor, viviendo en la verdad, diciendo en la verdad y caminando en la verdad y obedeciendo la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios toma de lo que es del Señor. Es decir, el Espíritu de Dios se hace dueño de usted y de mí, se apodera de nosotros, mora en nosotros y en nuestro cuerpo. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos gobierna nuestra mente y nos dirige para hacer lo bueno. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que es del Señor? Es su pueblo. El pueblo que Él redimió con su sangre. El Espíritu de Dios nos ha tomado a nosotros porque somos hijos de Dios. Por medio de Jesucristo somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha tomado y nos hace saber todas las cosas que son de Dios. Bueno, si usted está lleno del Espíritu de Dios, procure llenarse cada vez más, que tenga la unción, que tenga el aceite, para que usted tenga la mente de Cristo. Vamos a llegar hasta ahí, hermanos. Que el Señor los bendiga. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse al canal, de mandarnos sus preguntas y sus comentarios y nosotros les contestaremos. Amén.